Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes en este día. Hoy es 14 de febrero del año 2021. Antes de entrar en palabra y en la reflexión, oremos al Señor, nuestro Padre. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos a quien nos perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, Señor, el que nos rescata, a quien nos corona de favores y misericordia, el que sacia nuestra boca, aquel que es lento para la ira y grande misericordia, esa misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los hijos de los hijos. A ti, Señor, sea toda la gloria. Oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy entraremos en la tercera y última parte con relación al arrepentimiento en la doctrina de la redención. Para lo mismo me gustaría leer en el capítulo 6 de Génesis los versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El discernimiento bíblico nos muestra un dato sumamente interesante. La creación tuvo lugar alrededor del año 4000 a.C. El diluvio sucedió sobre el año 2400 a.C., unos 1656 años después de la creación. Adán fue contemporáneo de Enoc durante 308 años y murió 57 años antes de ver su arrebatamiento al cielo. Set, el hijo de Adán, vivió para ver el arrebatamiento de Enoc y murió 14 años antes del nacimiento de Noé. Noé fue contemporáneo de Abraham durante 58 años y Sem, el hijo de Noé, vivió 35 años más que Abraham. Durante esos años el mundo avanzaba en hallazgos tecnológicos, como lo observamos en Génesis en el capítulo 4, versículo 21, donde Jubal se encargó de producir arpas y flautas. En el versículo 22, Tubal-Caín era herrero y diseñador de toda clase de herramientas de hierro y bronce. Pero a la vez, la población comenzaba a presentar fracasos morales de una manera interminable. El aumento de la población, como se cita en Génesis capítulo 6, versículo 1, nos presenta a los hijos de Dios llegando a la tierra y tomando a las mujeres que deseaban en actividades sexuales ilícitas. El hombre comenzaba a dar muestras de sus pensamientos dirigidos hacia la maldad, mostrando su naturaleza corrupta, enseñando su carácter innato de violencia y de perversidad, como lo vemos en Génesis capítulo 6, versículos 5, 11 y 12. Lo cierto es que lo citado del libro de Génesis no está muy lejos de la realidad del mundo presente, en el cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Muchos podrían decir que el conocimiento de Dios en aquel momento era uno de temor, de miedo, de poca relación, y que solo por medio de los sacrificios se podía tener una escueta respuesta del mismo Dios. A la vez, podríamos preguntar cuánta luz espiritual existía en ese momento. Para situar algunas, ellos tenían el testimonio de la naturaleza, como lo vemos en Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20. Tenían el testimonio de la conciencia escrito en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Existía el testimonio del sacrificio establecido en Génesis capítulo 4, versículo 4. Tenían la predicación de Enoc, como lo podemos ver en el libro de Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Pudieron oír en persona la predicación del mismo Noé, como se nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y por si esto fuese poco, tenían el ministerio del mismo Espíritu Santo. Oiga lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esa luz que producía Dios para todos solo produjo vida solamente para 8 seres humanos: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos.
Cuando leemos la Biblia tenemos que entender que esta es el lenguaje de Dios. Todos los pasajes bíblicos se deben a su vez clasificar desde dos puntos de vista. En primer lugar, como pasajes o mensajes narrativos. Y en segundo lugar, como pasajes o mensajes didácticos. Estos últimos son los llamados pasajes de enseñanza o de instrucción. No quiero decir con esto que los pasajes narrativos no sean partícipes de la verdad divina. Lo que quiero significar es que en casos como este, de Génesis capítulo 6, versículo 6, Dios se revela siendo condescendiente con nosotros y nos da este mensaje de arrepentimiento basado en nuestra propia percepción. El carácter incomprensible de Dios ha sido expresado en la Biblia de diferentes maneras, ya sea como antropomorfismos, que significa atribuir a Dios cualidades de humanos, como cuando se cita que Dios tiene labios, manos, ojos, cabeza y corazón. O de otra manera como antropopatismo, que es atribuir a Dios emociones y sentimientos humanos, como cuando se dice que Dios se ríe, se irrita, duerme, se despierta, que se pasea y que se arrepiente. Sin embargo, encontramos pasajes didácticos donde Dios establece su carácter de manera irrefutable y no de nuestra perspectiva humana. La Biblia nos presenta estos pasajes de instrucción y de enseñanza sin metáforas, sin alegorías ni parábolas, donde se nos muestra que Dios no se arrepiente. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 19, donde se nos dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En otros pasajes se nos enseña que Dios no cambia. Lo leemos en Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Termino con lo siguiente. La palabra que se utiliza para arrepintió en Génesis capítulo 6, versículo 6, en el idioma hebreo es la palabra naukhan, la cual aplica a los siguientes términos: respirar o jadear fuertemente, suspirar, consolar, lamentarse de algo y arrepentirse. En otras palabras, Dios suspiró y respiró profundamente, jadeando, de manera que todos los ángeles pudieron entender que en ese momento su corazón estaba lastimado y dolido. Dios no se arrepiente de nada. Dios es inmutable. Lo que podemos ver como un cambio arbitrario de la mentalidad de Dios solo indica que hay una diferencia de actitud de parte de Dios en respuesta al cambio del comportamiento del mismo hombre. El Señor no actúa con pasiones ocultas. Nada puede perturbar la mente eterna de Dios. Esta palabra es una manera de indicar su justo y santo desagrado contra el pecado y contra los pecadores. Dios cambió la manera de conducir su relación con la humanidad. El hombre decidió tomar el camino equivocado y omitió en su decisión al Santo Eterno. Lo que sí está claro en las Escrituras es que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, pero no encontraremos un solo versículo en el cual se haya arrepentido de haberlo redimido. Muchos de ustedes sin duda estarán seguros de esa redención. En cambio, otros se preguntarán: ¿cómo estoy seguro de que seré redimido? A estos les respondo lo siguiente: no me crea a mí, crea en la Biblia y a la revelación del mismo Dios. En el capítulo de Génesis, del capítulo 3, hay dos versículos que son claves para este entendimiento de que seremos redimidos si creemos en Jesús como nuestro Salvador. Dios se dirige en uno de ellos a la mujer Eva y en el otro al hombre Adán: ¿qué es lo que has hecho? La mujer le respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Dios le dijo a la serpiente:
por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales. En el versículo 17, Dios le dice al hombre: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. No sé si lo entendió. Dios maldice a la tierra, a la serpiente y por tanto al enemigo, pero no maldice al hombre ni a la mujer, pues de haberlo hecho no hubiese sido posible el proceso de la redención y el plan de Dios no podía ser alterado. Lo que fue creado como bueno y a su semejanza sería llevado al redil por la sangre del que no pecó. Esto nos lleva a la justificación por la fe, a la regeneración, a ser adoptados como hijos de Dios. Nos hace partícipe de la herencia y de la santificación. La próxima semana, hermanos, será la justificación lo que le dará vida a esa reflexión. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, pura y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Sí, Rey. Sí, eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres